Señores, episodio número 242. Un episodio verdaderamente muy especial. No especial por decir que especial, ¿verdad? No, me toca a mí decir muy especial, pues si hubiese sido Iván, él todo le dice especial. Claro. A mí no, a mí me ha tocado poco, pero en este caso tenemos nuestra primera candidata vicepresidencial que viene al podcast. Una gran amiga, una gran funcionaria, una gran PLDista, debo decirlo. Soraima Cuello, bienvenida a Jucano Podcast. Y una infiltrada. Espérate, que esa otra parte viene ahora, la otra parte especial. Bueno, yo muy contenta de estar aquí con ustedes en un día especial, porque el 242, 2 más 2, 4, y entonces si tú le restas el 2, te da el 4 otra vez. Está muy bien, 242, me gustó. Tiene una numerología interesante. En tu episodio número 242, a pocos días de las elecciones presidenciales, donde estoy segura que el pueblo se va a manifestar de manera mayoritaria. Así será, así será. A la gente que vaya a votar, que es lo importante. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Fran y Paola. Paola y Fran, qué bueno estar con ustedes. Bienvenida. Bueno, la segunda parte especial de este episodio, uno es que Iván no está aquí. No sabemos por qué Iván decide no estar cuando hay PLDistas invitados. Importantes. Y PLDistas importantes, claro, porque yo no fallo en ningún PRMista. Planchó a José Dantes también, Iván, te estamos dando seguimiento. Y además, Paola Almonte va a ser hoy nuestra co-host invitada, que ha sido también en otras ocasiones parte de este y es de esta familia del principio. Gracias, claro que sí. Yo me siento en mi casa. Y qué bueno que pude volver a un episodio con una conocida y queridísima y admirada. Muchas gracias. Soraima. Bueno, yo no voy a salir de aquí ya. Ya yo me siento en casa. No creo que por eso vamos a ir flojos. Mire, Soraima, yo creo que se ha hablado mucho del tema del debate y quizás eso se ha ampliado demasiado. Yo creo que en eso nos podemos meter un poquito más adelante. A mí me llama mucho la atención unos datos que se han publicado hoy que hablan mucho de la incoherencia del gobierno, que es parte de lo que como campaña también el PLD ha ido mostrando. Entonces, si alguien sabe de datos aquí, parece ser Soraima Cuello, porque es algo de lo que se le ha prestado mucha atención, sobre todo después del debate. ¿Cómo tú ves a la población que acepte ese discurso? O sea, ¿en realidad la gente se está dando cuenta si en realidad los datos son los que son o no son los que son? ¿Cómo llevar ese discurso a la población? Bueno, siendo muy sincera, cada vez que analizo y profundizo en la realidad del país, la preocupación aumenta. La preocupación aumenta y, como siempre digo, la preocupación tiene que llevarnos a la ocupación como ciudadanos. Y en ese sentido, en un momento de tanta información pública, vemos mucho desconocimiento de la realidad de lo que está ocurriendo a nivel nacional en áreas tan importantes como la economía, porque realmente tenemos una situación de un manejo del presupuesto público que no es coherente con las necesidades nacionales, donde también tenemos una situación en materia de salud, en el ámbito educativo, en materia de seguridad ciudadana, donde las mismas estadísticas que ofrece el gobierno, que si bien en el caso de seguridad ciudadana no están publicadas en los portales, sus estadísticas muestran que hay un deterioro en relación al 2019, previo a la pandemia. Entonces, cuando uno comienza a analizar y a profundizar de las tendencias que tenemos en este momento y que la ciudadanía definitivamente no esté tan clara, tiene que llamarnos a preocupación, pero no solamente a preocupación, sino a reflexión adicionalmente. Y yo quiero decir a reflexión porque en una encuesta que salió de la Greenberg, ahí se plantea que el 60% de los dominicanos están sintiéndose inconformes con el ámbito de la seguridad. Entonces tú te preguntas, ¿qué estamos haciendo para que esta situación mejore? ¿Cuáles son las acciones reales del gobierno? Y obviamente entendemos cómo la publicidad pagada nos está manipulando. En el libro que yo escribí de los 7 riesgos de las redes sociales, ser cuidarnos en un mundo tecnológico, una de las grandes amenazas
que tiene la humanidad en este momento es el relacionado a las noticias falsas, la desinformación y la manipulación. Y yo creo que ninguno queremos ser víctimas de manipulación y de desinformación. Y hoy lo que yo estoy evidenciando a nivel social es una verdadera manipulación, no solamente de las estadísticas, sino de los discursos muy bien montados a través de anuncios muy bien elaborados, muy bien pagados, obviamente, que están trabajándonos en el inconsciente colectivo, llevando a que la gente entienda que vive una realidad que no existe, en una verdadera ficción. Entonces, esa manipulación es la que nos lleva a entender que no es tal lo que definitivamente nos están queriendo vender. Pero siempre ha estado claro que una cosa es para el ciudadano tener una percepción de seguridad y otra cosa es lo que dice la estadística dura, ¿verdad? Y el gobierno dice, bueno, todos los lunes nosotros vamos a una reunión, que a veces va el presidente, a veces va la vicepresidenta. Siempre está el ministro de la presidencia como que preside el Consejo de Seguridad, ¿verdad? O sea, como secretario del Consejo de Seguridad. Y él sale de ahí diciendo, no, las estadísticas van a la baja, los números indican menos homicidios, menos atracos a mano armada, menos robos y demás. O sea, esos números simplemente no son reales o no están publicados. Bueno, porque serían dos cosas diferentes. Lo primero es que un análisis rápido que yo realicé de una declaración ofrecida por el gobierno decía que al 19 de abril tenían un total de 424 homicidios registrados. Es decir, de enero al 19 de abril, 424 homicidios, sin terminar el mes de abril. ¿Qué ocurre? Que cuando tú miras las estadísticas del 2019, al terminar el mes de abril con el mes completo, eran 385 homicidios. Es decir, que numéricamente, así de manera rápida, tú puedes identificar que ha habido un verdadero aumento de los homicidios solo en este año. Entonces, ¿por qué hablamos de cómo se manejan la data? ¿Cómo se maneja también la estadística? ¿Con relación a qué tú dices que ha bajado? ¿En relación a qué fecha? Probablemente en relación al año pasado, pero esa data tampoco la tenemos disponibles en las páginas oficiales. Entonces, yo no tengo conocimiento de con qué se está comparando, pero cuando yo sí comparo con la estadística oficial del 2019 y la que está disponible hasta el 2020, sí vemos un verdadero incremento, porque la tasa de homicidios era de un 9 y ahora el mismo gobierno reconoce que está por encima de un 10. Por lo tanto, es superior a las fechas previas a la pandemia. Entonces, volvemos ahí a preguntarnos, y quiero hacer esta reflexión. Promesas incumplidas. Un plan que se supuso que en 2 años iba a tener resultados específicos. Sin embargo, no lo estamos viendo, no se están evidenciando. ¿Cómo yo puedo seguir confiando en esas mismas personas que me están haciendo diferentes promesas cuando ya, luego de 4 años, nosotros vemos que en sentido general no tenemos ningún logro ni avance en áreas sustanciales y que son altamente demandadas por la ciudadanía? Yo, en lo personal, insisto, creo que entre todos tenemos que hacer una reflexión colectiva. Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, voy a poner un caso para aterrizarlo un poco. Yo tengo 33 años y desde que tengo uso de razón, los problemas son los mismos. Seguridad, el problema del agua, electricidad, la canasta, que obviamente puede fluctuar. Desempleo, no hay oportunidades para los jóvenes. Entonces, dicho esto, ok, el PRM tiene 4 años de gobiernos, pero los problemas persisten desde que, vuelvo y repito, desde que tengo uso de razón. No ha habido en los gobiernos, tanto del PLD como del PRD, PRM, políticas públicas contundentes que puedan contrarrestar estos problemas, que hoy en día siguen siendo los mismos. Ahí yo quiero poner un ejemplo rápido de qué implicaciones tiene el retroceso. Tú puedes quedar en estancamiento, puedes retroceder o puedes avanzar como país. Y de manera rápida te puedo poner un ejemplo.
nosotros en educación teníamos una situación de cobertura cuando llegamos en el 2012 de aproximadamente una tasa de cobertura de un 45%. De cobertura escolar, en el ámbito educativo, de cobertura escolar. Es decir, porque no teníamos suficiente infraestructura. Nos faltaban escuelas, nos faltaban aulas. Por lo tanto, yo no podía cubrir la cantidad de niños, niñas y jóvenes en edad escolar porque no tenía espacio, no tenía localidades. ¿Qué ocurrió? Que en ese periodo nosotros subimos la cobertura en sentido general, incluso en este caso, te puedo poner este ejemplo de la jornada escolar extendida, la llevamos con jornada escolar extendida a un 64%, ¿verdad? De un 48%. No teníamos jornada escolar extendida, pero teníamos una cosa, en es la cobertura. En el 2012 no había jornada escolar extendida. No había jornada escolar extendida. Había desayuno escolar. Había desayuno escolar, pero son dos temas. Uno es la cobertura, otro es la jornada escolar extendida. Y cuando tú lo miras y tú le pasas balance, la cobertura en estos 4 años se ha mantenido a nivel de infraestructura prácticamente igual de como yo lo dejé en el 2019. Entonces ahí yo puedo decir que tengo un estancamiento. Este es un ejemplo de lo que es un estancamiento. Se quedó igual. Pasaron 4 años y no cambió la situación. Hay algunos casos que pudimos haber avanzado y otros que pudimos haber retrocedido, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de educación, igualmente, yo dejé la jornada escolar extendida en un 64% de cobertura en jornada escolar extendida. En 4 años, esa cobertura pasó a un 70%. Ahí tú tuviste un avance, pero un avance representativo en 4 años de un 7% adicional. Ese es el supuesto avance. Pero cuando miramos las EDES, donde yo he logrado reducir las pérdidas, las llevaba en un 29% de pérdidas, que ahora se incrementa a un 40%, eso se llama un verdadero retroceso. Entonces yo tengo estancamiento, avances y retrocesos. ¿Qué ocurre? Los problemas tú los vas minimizando a lo largo del tiempo con buenas administraciones. Es decir, no es lo mismo el nivel de inseguridad que encontramos nosotros en el 2012 con la tasa de homicidios en un 23 y la dejamos en un 9, sigue siendo un problema porque un 9, claro, tantas personas que mueren siguen siendo un problema, pero yo aspiraría a que no crezca, sino que de un 9 en un gobierno por lo menos me la lleve a un 7. Pero cuando me la lleva a un 11, entonces estoy retrocediendo. Los indicadores fundamentales de la mortalidad materna igualmente iban bajando de manera paulatina, consecutiva, lo cual mostraba una tendencia positiva, pero ahora lleva una relación invertida, donde va creciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Los países que están en vías de desarrollo, si los gobiernos primero no le dan continuidad a las políticas públicas, a los programas y los proyectos, lo que nos llevan es a un retroceso en temas que nos ha costado mucho dinero, porque primero, cada avance país nos cuesta a todos los dominicanos y las dominicanas, que somos los que pagamos los impuestos, pero que en adición a eso implican erogación de recursos específicos en esos programas. Pero si los retrocedemos en un periodo de gobierno, entonces el trabajo es doble y se pierde doblemente, porque además del retroceso hay que volver a invertir y a sacrificar un sinnúmero de renglones para poder llegar al mismo punto donde yo estaba en el 2020. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Es decir, para yo volver a llegar a los niveles en los que estaba en el 2020, no solamente de reducción de pérdidas de las sedes, no solamente en temas de mortalidad materna, no solamente en alfabetización, donde hemos retrocedido, que lo dejamos en un 5.5, el nivel de analfabetismo, y ya va en un 6.5, eso requiere de mucha inversión. Por lo tanto, ahora... también. Claro, continuidad de políticas públicas, de inversión correcta de recursos públicos, de un equipo técnico con el conocimiento de cómo se tiene que hacer el trabajo para que el país siga avanzando, porque al final yo, la preocupación que les manifesté desde el principio, que me lleva a la ocupación, me lleva también a pensar de dónde vamos a seguir sacando todos los recursos que hacen falta
para enmendar todos estos problemas que se han agudizado durante estos 4 años de gestión gubernamental. Definitivamente que hay aspectos que sí podemos erradicarlos, como hemos erradicado un sinnúmero de enfermedades a nivel país, pero eso para ello se requiere de un trabajo consistente y muy bien pensado, muy bien articulado, y en la medida en la que tenemos estancamientos o retrocesos, se van a perpetuar a lo largo del tiempo las problemáticas nacionales. Pero en cuanto a educación, usted menciona la parte de infraestructura, que de una cobertura X subió a un 70%. Para poner un ejemplo. Por un ejemplo. Pero ese no es el mayor problema. Esos, en cuanto a políticas públicas para la formación de esos maestros, ¿qué hizo el PLD al respecto? Hizo muchísimas cosas. Lo primero es que hablamos siempre de... ¿Y por qué seguimos siendo, dentro de los indicadores de la región, por debajo de la mayoría de los países? Seguimos, creo, no recuerdo si por debajo, estamos batallando ahí contra Haití. O sea, no puede ser. Bueno, lo primero nosotros es con tantos recursos. Que nosotros primero apostamos a calidad educativa. Esto es un aspecto fundamental. Y qué bueno que lo mencionas, porque el 4% para la educación ha implicado una distribución de recursos en diferentes aspectos. Uno de ellos es la cobertura, porque si yo no tengo cobertura, los niños no van a poder ir a las escuelas, porque no van a tener quien obviamente les enseñe ni dónde recibir el pan de la enseñanza. Pero a su vez, la jornada escolar extendida tiene como finalidad fortalecer el currículum, incorporar más tiempo a asignaturas fundamentales como las matemáticas, lenguas, entre otras asignaturas que ahora mismo todavía no se han incorporado. Y de otra manera, nosotros habíamos definido un programa de docentes de excelencia. Se había iniciado en la gestión de gobierno del 2012 al 2020 la contratación de docentes internacionales para la transferencia de conocimientos a los docentes, a los maestros en el país. Este fue un programa que fue descontinuado. Sin embargo, se ha visto cómo este tipo de acompañamientos dan muy buenos resultados. Claro. Porque al día de hoy tenemos una cantidad de docentes en el aula que requieren de actualización, educación continua, y era parte del programa que se estaba llevando a cabo a través del INAFOCAM y del mismo Ministerio de Educación, un programa de formación permanente. Ahí también estuvimos incluyendo todo lo que fue la revisión del currículum por competencias, de manera que los estudiantes puedan ser competentes en las diferentes áreas del saber, y ni hablar de otros renglones que sabemos que son altamente necesarios, como los de las tecnologías, que en un mundo como el de hoy, nosotros necesitamos que todos y todas manejen perfectamente las tecnologías. Estábamos incluyendo metodologías de enseñanza-aprendizaje con gamificación. Trabajamos fuertemente en laboratorios de robótica, los centros tecnológicos comunitarios. Había un programa masivo que incluía República Digital de la Mano, no solamente de entregar dispositivos tecnológicos, sino de tener simuladores y otras herramientas que garantizaran el aprendizaje, porque el objetivo final es que nuestros niños y niñas aprendan. Y para ello estábamos, sentando las bases para las mejoras en el ámbito de la gestión escolar. Esto es un proyecto muy ambicioso, claro, muy amplio. Que se toma tiempo. Y sobre todo que requiere continuidad, que no es lo que ha estado ocurriendo en estos 4 años, porque ahí están los resultados que hemos visto. Pero ese tema de la formación docente tiene un componente que es el ADP, es el sindicato, ¿verdad? Son los mismos profesores que estén dispuestos y que existe esa negociación. ¿Qué haría de diferente un gobierno del PLD frente a la realidad de un ADP, de unos profesores que tienen unas prioridades que no necesariamente sean las que estamos hablando ahora mismo? Porque cuando vemos la protesta, vemos, bueno, vamos a pedir aumento salarial, vamos a pedir mejores reivindicaciones, que pueden merecérselo o no me refiero a eso, sino cómo alinear las prioridades para que eso funcione. Yo creo que los docentes, porque primero lo soy y estoy muy vinculada al área, son conscientes de la importancia que tiene su labor en el aula. Y ellos son los primeros
que desean recibir herramientas. Y ahí te pongo un ejemplo. En el día de ayer yo pasé por una feria internacional de Lego con robótica, donde estaban varias escuelas públicas participando y colegios privados. Y muchos de los docentes se me acercaban para decirme, mira, aquí los niños son súper inteligentes, son innovadores. Lo que les está faltando son las herramientas. Y nosotros como docentes, en muchos casos, tenemos el deseo de acompañarles en su totalidad, pero no nos llegan los recursos, no estamos recibiendo el acompañamiento correspondiente, entre otras cosas que definitivamente sabemos que son necesarias para el aula, en el aula. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que ver con los aumentos salariales, Soraima Cuello es de la opinión que tienen que darse incentivos por desempeño, por resultados. Es decir, mientras mejor resultado yo tengo en el aprendizaje, mejor compensación yo recibo. Por lo tanto, estos esquemas de salario fijo que no motivan un buen desempeño, tanto en el sector público como en el privado, está comprobado que no son los que dan mejores resultados, porque tampoco te motivan a la competencia. Yo quiero ser mejor docente que tú y por eso yo voy a incorporar, yo me voy a formar, yo voy a identificar de qué manera puedo garantizar un mejor aprendizaje con mis estudiantes. Sin embargo, todo el mundo se acomoda en la medida en la que sabe que lo tiene seguro, su salario fijo. Entonces, claro, ahí Soraima Cuello es de la opinión de un salario digno para los docentes, como se merecen, que no tengan que estar en el pluriempleo, que por cierto, se ha tenido que incrementar en el país. Yo misma, tú vives del pluriempleo, todos estamos en el pluriempleo aquí para poder subsistir con, digamos, y sin ser ostentosos con lo que necesitamos para nuestros pagos, sin que nuestros docentes tengan que volverse locos buscando el pluriempleo o llegando en la noche para tener que ponerse a hacer helado para venderlo en su casa. No. Que usted pueda descansar, que pueda vivir de manera digna con un buen salario base y que en adición a eso se les recompense por el resultado que va obteniendo de sus estudiantes. Es decir, qué tanto están aprendiendo los niños, las niñas y los adolescentes en el aula. Esa es la opinión de Soraima Cuello y que creo que puede acompañarse de otros recursos y mecanismos que también incrementarían la motivación del docente en el aula. Mencionabas anteriormente que esto es un tema de recursos también. O sea, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para todo lo que hay que hacer? ¿De dónde sacar los recursos para volver a resolver lo que ya se había resuelto y a mejorar lo que falta por resolver, ¿verdad? Y eso habla de la necesidad de una reforma fiscal. O sea, todos los expertos dicen que es inevitable que cualquier gobierno que asuma, no importa el que sea, le tocará someter una reforma fiscal quizá a final del año, quizá el año que viene, pero en algún momento tendrá que hacerlo para aumentar la presión fiscal y resolver los pagos que hay que hacer. ¿Cuál es la postura de la candidatura sobre el tema de la reforma fiscal? ¿Es inevitable o hay alternativas para eso? Mira, Fran, siempre que se habla de reforma fiscal, todos nos preocupamos también, porque sabemos que la clase media y la menos pudiente termina siendo la más sacrificada en estas reformas. Y de verdad que no es justo que si nosotros no estamos recibiendo servicios básicos de calidad, se nos presione con más pago de impuestos. Sin un salario digno. Sin un salario digno, pero sobre todo, te voy a poner un ejemplo. Es decir, cuando yo veo una oficina de pasaportes con un servicio deteriorado al máximo, con unas filas que dan la vuelta desde por la mañana hasta que cierra esa institución, de verdad que no estamos recibiendo los servicios de calidad que nosotros nos merecemos. Yo no quiero que se me venza el pasaporte, porque la señora fila que hay que hacer, a mí hay gente que me ha tagueado porque yo pasando yo iba pasando frente a pasaporte y yo paso con frecuencia porque vivo ahí cerca. Y a mí me duele, y es de verdad que me duele, a las 12, a la 1, con ese solazo, la gente con sombrilla, con los bordes en la cara, tapándose. Eso no es digno. Eso no es digno. Es más, si usted sabe que la gente va a tener que hacer fila, póngale aunque sea una carpita allá afuera. El gobierno dice que antes se daban 4,000 pasaportes por mes, me imagino, que ahora son 40,000. ¿Es porque la gente puede viajar más o es por alguna otra razón? Pero yo te voy a acabar de responder lo de la reforma, pero ahí déjame decirte, si esa es la tendencia,
Lo que yo soy es gerente y yo sé de procesos. De eso yo sé. Usted incrementa el personal, usted mejora los procesos internos y usted le da un servicio de calidad al ciudadano, pero no es posible que nosotros dejamos un servicio completamente en línea, que usted llegaba y usted podía tener un pasaporte en 24 horas y en 48 horas, que un ciudadano que vio mi video me tagueó hace una semana diciendo él mismo que cómo era posible que la próxima cita la tenía para julio. Señores, una persona que tenga que viajar de emergencia y se le vence el pasaporte, no puede ser que tenga que buscarse una cuña. Entonces, hemos retrocedido, Paola, en temas de servicios públicos. Entonces, ahí es donde yo voy. Tú sabes todas las implicaciones que tiene recuperar el pasaporte ahora. Ahora tú tienes que entrar un equipo de procesos, hacer una reingeniería para ponerte al día con todos esos ciudadanos que están esperando un servicio público. Pero así como ese, hay muchos otros que se han deteriorado. Entonces, cuando hablamos de reforma fiscal, tenemos primero que darle servicios de calidad a los ciudadanos con lo que estamos recibiendo. Y lo primero que hay que hacer es a lo interno del gobierno, garantizar eficiencia, hacer racional la nómina pública, que también con mucho pesar hemos visto que se ha incrementado la nómina pública, pero tú te preguntas, ¿por qué se ha incrementado? Cuando, para ponerte un ejemplo, yo la semana pasada estaba en Jima y me dio dolor saber que todavía nosotros hace 4 años dejamos algunas comunidades sin el 911 dentro del plan de expansión y en Jima, 4 años después, no hay 911. Fran, ¿qué estamos haciendo con los recursos de los préstamos? ¿Qué estamos haciendo con los fondos que estamos recibiendo? ¿Y por qué incrementamos la nómina pública si no hay más aulas, no hay más escuelas, no hay más 911, no estamos instalando nuevas cámaras de videovigilancia? Es decir, primero, nadie puede hablar de reforma fiscal si aquí no se revisan las instituciones públicas que se están solapando, si aquí no se revisa el monto que se está pagando en publicidad, si aquí no hay realmente un reajuste a lo interno del gobierno y hace mucho más racional todo lo que es los fondos públicos. Y ahí también, otro de los aspectos fundamentales, tampoco yo creo que la ciudadanía debería permitirse hablar de reforma fiscal hasta que no se haga eficiente el cobro de las EDES. Esas pérdidas que al día de hoy representan cerca del 50% del déficit que tiene el gobierno, tiene que definitivamente llamarnos también a una paralización nacional en el sentido de que hay que pedirle a nuestras autoridades que ya que están en las posiciones, que regulen y que hagan las cosas de manera correcta, que inviertan los recursos públicos de manera adecuada, que no sigan incrementando la nómina de las EDES, sino que más bien hagan eficiente el cobro del servicio que se está ofreciendo. Entonces, yo en lo personal, y lo quiero decir públicamente, hasta que no vea un cambio real en la gestión de los fondos públicos, que lo pagamos tú y yo, porque no importa que tú seas chiripero, aquí todo el mundo paga impuestos. El que dice que no le importa lo que está pasando a nivel político y de lo que hagan los políticos, eso no es verdad, porque a todos nos afecta cuando aquí tenemos un incremento de los precios de la canasta básica familiar, porque aquí a todos se nos puede ir la luz en un momento determinado y pasar una noche en vela, porque aquí un servicio que teníamos funcionando de ruido, que ahora tú llamas al 911 y nunca llega, también nos afecta. Esos son servicios públicos que todos recibimos en algún momento. Y cualquiera de ustedes también tiene algún conocido que necesita ir a un hospital público, alguna persona conocida que necesita ir a una escuela pública, y todos son servicios públicos. O que necesita un pasaporte, tan simple como eso. Entonces, hasta que no tengamos, señores, un compromiso de las autoridades con mejorar el uso de los recursos públicos, hemos hablado mucho de la calidad del gasto público, no podemos hablar de reforma fiscal. Mi posición es esa. Tú y yo en algún momento estuvimos trabajando en la macroestructura del Estado. No, te iba a preguntar de eso justamente porque el presidente Abinader, creo que fue ante la Asociación de Industria, no recuerdo cuál, dijo que entre su plan está eliminar 8 o 9 instituciones
Y de hecho tengo ¿Y entendido por qué no que las ya ha hay un eliminado proyecto. en estos 4 años? Ellos dicen que han eliminado instituciones. ¿O no la han eliminado? Pero ¿cuáles han eliminado? Porque eliminaron la La OISOE, OISOE eliminaron la y el- OISOE, Ujú. pero aquí estamos hablando de instituciones relevantes que ellos incluso han creado nuevas instituciones, es decir, El Ministerio de no, la Vivienda. crearon otras instituciones. Entonces, cuando tú miras, si la has eliminado y la nómina se ha incrementado, ¿de qué me sirve? Cambiarla simplemente de nombre, como yo he visto que han hecho con muchísimos programas, así no. Es decir, estamos hablando de que en verdad se haga una reestructuración del Estado, de esa macroestructura. Yo hice ya la propuesta hace unos días de unificar la Dirección General de Impuestos Internos con Aduanas, que no solamente representa una ¿Por qué? mejora a nivel, porque eso representa una mejora de las recaudaciones, porque hay mucha evasión. Es decir, cuando alguien trae mercancías y no está, por ejemplo, un extranjero y no está registrado, no tiene una cédula, se inventa un RNC o lo saca a nombre suyo como extranjero, es muy difícil que la Dirección General de Impuestos Internos pueda darle el seguimiento a toda esa mercancía que está trayendo, cuándo la vende, cómo la vende, y no se recauden en los impuestos correspondientes. Entonces, cuando tú unificas el sistema tributario con el aduanero, tú haces muchísimo más eficiente las recaudaciones del Estado y también mejoras los ingresos. Entonces, esas son instituciones que a nivel internacional se han unido y se han visto los O sea, resultados. hay Nosotros ejemplos de hicimos- otros países donde hay eso pasó. ejemplos de otros países y ya el equipo nuestro de técnicos y economistas ha realizado algunos ejercicios y es impresionante las mejoras que se pueden obtener a nivel de ingresos por, como te comento, las evasiones que se pueden dar en ese sentido. No que se pueden dar, que se están dando. La mayoría de los casos de fiscalización que se han venido dando en estos últimos días es producto de que se ha hecho un trabajo conjunto de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Entonces, pero así como esas, nosotros estamos hablando de que tienen que llevarse a cabo reformas profundas, reformas Bueno, estructurales. Yo conocí a Soraima. De manera innovadora, Fran, porque no estamos siendo innovadores. Aquí se le ha dado continuidad a algunas de las iniciativas que teníamos en el Partido de la Liberación Dominicana, pero muchas otras lo que hemos hecho es retroceder. Y perdóname, Paola, yo conocí a Soraima, no voy a decir hace cuántos años. Tú y yo somos dos niños. Porque me pongo viejo yo, ella no, ya estoy igualita. Exacto. Justamente hablando de la macroestructura del Estado, que Así había un es. proyecto del CONARE Así que es. disminuía los ministerios, creo que de 21, en una primera etapa 18, luego en una segunda etapa 14. Así es. Eso de verdad es posible, porque como que a todos los gobiernos se le ha hecho muy difícil. Mira, claro, Se dice, pero no se hace. Claro. que es posible, Fran. Y en muchísimos países se ha realizado. Lo que pasa es que yo pienso que hay áreas que nosotros tenemos que despolitizar. Y una de ellas es, por ejemplo, la educación. Aquí hay que sacar la política de la educación. Y de lo que es el Estado como Estado, también nosotros abogamos por la profesionalización del servicio público y por la eficientización de los servicios con una mirada a calidad, con una mirada a una gestión por resultados. Y cuando hablamos de una gestión por resultados, es que también el presupuesto se asigne en función de resultados y de impacto real que están teniendo los ciudadanos. Entonces, yo estoy convencida de que eso es posible, pero completamente convencida. Yo, Soraima, ahora quiero relajar un poco el ambiente, vamos a soltar, porque tenemos que aprovechar esta personalidad tan charming que Ay, tan tiene linda. Soraima. Muchísimas gracias. Tú sabes que yo estoy hoy un poquito así como Aturdida. pensativa. No, muy pensativa. ¿Por qué? No, pensativa porque nosotros tenemos que buscar la forma Claro. de que la ciudadanía, de que todos los votantes vayan a votar el próximo 19 de mayo. Sí. Que vayan a votar por lo que ellos necesitan. Que no es más de lo mismo, sino que yo pienso que de verdad estoy convencida de que la mejor opción que tiene la República Dominicana en este momento se llama Abel Martínez y Soraima Cuello. Y no porque yo soy parte del binomio, sino por la visión de Estado, por el equipo técnico con el que cuenta Abel Martínez y Soraima Cuello, por la sensibilidad por el bien común, porque
tenemos a las personas en el centro de nuestras propuestas, porque hemos recorrido el país y hemos visto las necesidades de las grandes mayorías y porque estamos viendo las encuestas también de cómo la gente está viendo que el país no va por buen camino. Entonces, si la gente lo ve, lo sabe y no está conforme, ¿qué está pasando con el PLD? Que sabemos lo que ha pasado, los sucesos que han acontecido, los temas, los casos de corrupción, ante la opinión pública, el partido no va para ningún lado. Entonces, ¿cuál sería la solución para arrancar ese problema de maíz? Esa es tu opinión. Mi opinión. Mi opinión, y como ciudadana que soy, ¿usted entiende que Danilo Medina tiene que salir de la ecuación? Mira, Para poder y integrar esas caras nuevas y esos jóvenes profesionales talentosos que hay a lo interno para que el país, a la hora de ejercer su derecho al voto, no le pulse no le pulse para marcar la no le tiemble no le tiemble el pulso. pulso, exactamente. Bueno, la verdad es que el único partido que está dando demostraciones de renovación es el Partido de la Liberación Dominicana. La gente no lo percibe así. Vamos a ver. Abel Martínez nunca había sido candidato a la presidencia de la República, es decir, no está corriendo por una reelección, ni había sido presidente como es el otro candidato. Pero es una cara muy conocida del PLD de hace muchos años. Primero, con una buena gestión como alcalde en Santiago. Primero, es un joven sobresaliente y yo apuesto a que tú hagas carrera pública, es decir, a que tú vayas pasando eslabones. ¿Por qué lo digo? Porque yo dije hace un momentito que yo lo que soy es gerente. Y trabajando en el sector privado, más allá de trabajar en la administración pública, a nivel de las empresas, tú no contratas un CEO o un presidente de una empresa sin experiencia. Totalmente. Tú necesitas que haya tenido experiencia. Entonces, Abel Martínez ha dado demostraciones de que ha pasado 24 años de ejercicio público con resultados sobresalientes. Por lo que si fuese una, digamos, candidatura con criterios técnicos, es la persona que reúne todas las condiciones. Eso es el primero. Es decir, estamos hablando de que tú tienes que formarte, y es como yo creo que debe ser, para llegar a ser presidente de la República. Que para tú tienes que formar, claro, porque todo el que nos está viendo y nos está escuchando sabe que hay una curva de aprendizaje que al final la pagamos los ciudadanos o que la pagan las empresas. Y es por eso que mira las dificultades que tienen los jóvenes para el primer empleo, porque le piden experiencia. Entonces nosotros, simplemente por publicidad, vamos y votamos por personas que no se han formado, que no tienen la experiencia previa, que no tienen, digamos, las competencias profesionales para ejercer una posición y que no tienen el equipo, obviamente, formado. Y ahí tú te preguntas, yo soy de la opinión de que nosotros deberíamos de definir un perfil presidencial y que cumpla con unas competencias, pero no que llegue sin ninguna experiencia, como lo hemos visto, porque ahí están los resultados de estos 4 años. Claro. Ahí están los resultados. Entonces, en mi caso, yo tengo muchos años de experiencia también en la administración pública. Nunca había aspirado a la vicepresidencia, por lo que me siento muy honrada. Ay, pero tiene que hacer ese cuento también. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo la llamaron? ¿Cómo se lo propusieron? Claro, con muchísimo gusto. Pero lo que digo es que al final yo pienso, y ahí están, no solamente que yo pienso, sino que ahí están las evidencias, de que el Partido de la Liberación Dominicana ha ido formando a un equipo de técnicos y profesionales que al día de hoy tienen ya las fortalezas para hacer una excelente gestión pública y de manera muy especial para ayudarnos a salir de la situación en la que nos encontramos. Porque no quiero ser alarmista. A mí no me gusta hacer política basada en el terror. Yo quiero ser siempre muy propositiva, pero siendo muy objetiva. Si el partido de gobierno se mantiene en el poder, los próximos 4 años van a ser muy tristes para la República Dominicana. Van a ser demasiado dolorosos. Oigan bien, yo sé que se va a quedar grabado y lo digo con conciencia y con conocimiento de causa. Si el PRM se mantiene en el poder, los próximos 4 años van a ser muy duros
para la clase media y las personas más necesitadas. Soraima, yo te conozco desde hace tiempo, entonces tu talento yo lo conozco. Por eso cuando aquí se hizo un debate con Casals y con Noelia, el día antes, el mismo día del debate vicepresidencial, Ustedes hicieron un... hablábamos del debate de la noche anterior. Entonces cuando dijeron, bueno, y el debate de hoy, yo dije, no, Soraima va a romper. No, pero que muchas eso no es verdad. gracias. Eso que yo la conozco, yo sé que ella le va a ir muy bien. Muchas gracias, Y fue Frank. así. La Entonces, sorpresa. ¿Cómo? por eso, para mí no fue una sorpresa, No, aunque sí digo, para la sociedad. Ante la opinión pública Claro. y los medios, la sorpresa de la noche fue Soraima Cuello. La pregunta es si, porque para mí fue así, pero quiero saber si para ti también lo fue, si esa noche nació Soraima la política. Porque tú no habías aspirado a ningún puesto electivo, no solo a la vicepresidencia, a ningún puesto electivo. Siempre había sido una técnico Así es. del servicio público y obviamente con un compromiso político, pero más técnico que otra cosa. Así es. Y ahora te presenta a la vicepresidencia. El hecho de aceptar ser vicepresidenta fue una sorpresa para muchos, Así es. pero yo pienso que Hasta esa noche fue como un tipping point, un turning point. Sí. Mira, para todos los jóvenes que yo sé que los ven a ustedes y les siguen, y bueno, y para las personas también de más edad, yo sé que se pueden identificar conmigo, porque yo siempre quise mantenerme como técnica, porque le tenía miedo al término política, por lo que para muchos significa el término de ser político. Sin embargo, he descubierto que el que tiene vocación de servicio, que el que quiere ayudar a otros, es político. Y como dijo Santo Tomás, la mejor manera de ayudar a los demás es desde la política, porque usted puede llegar al gobierno y tomar decisiones por el bien común, si obviamente lo está haciendo desde el corazón. En mi caso, yo soy altamente sensible a las problemáticas de las personas. Por eso, y aquí está José Dantes que me acompaña, saben que en estos días, la semana pasada, en San Pedro de Macorís, íbamos pasando por un lugar y yo vi unas casas de zinc, pero no de techado de zinc, las paredes de zinc, el piso de tierra, y yo me quise parar. Porque así como yo veo la gente que está en pasaportes a las 12 y a la 1, y de verdad me duele, porque digo, mira el solazo, y me pienso a mí, digo, eso no es justo. Así también pensé en esas personas a la 1 del día que íbamos cruzando, cómo debían estarlo pasando, señores, en esa casa completamente de zinc y con el piso de tierra. Y nos bajamos, no estaba previsto. Y me bajé a hablar con ellos. Y las necesidades de esas personas que nos cuentan que cuando llueve, estaba incluso lloviendo, tenían que cargar los niños para llevarlos a las escuelas porque se inundaba, que estaban pidiendo carreteras. Y esa sensibilidad que me caracteriza es la que me mueve a entender que debo permanecer en la política. O Que sea el Señor me puso... Independientemente de lo que pase el 19 de mayo, tú vas a seguir Bueno, mire, carrera política. a mí Política Dios... partidaria. Bueno, tú sabes que yo comencé como técnica, trabajando en el equipo técnico en el 2012, y agradezco muchísimo a Gustavo Montalvo que me trajo, ven Soraima, tienes que dar un paso al frente, pero me lo dijo, vamos a trabajar con el programa de gobierno, en ese entonces de Danilo Medina, a quien no tenía el privilegio de conocer, pero de quien he aprendido muchísimo durante esos años de gestión de gobierno. Y siempre todo lo que hice, el 911, República Digital y los diferentes programas y proyectos, eran colocando a la gente en el centro de todas nuestras iniciativas. Y qué emoción me da cuando puedo servir. Entonces, ahí, ¿cómo fue la historia? Dios me manda un mensaje. Yo soy una persona también muy creyente de Dios. Yo estaba trabajando en una academia internacional de innovación y tecnología y una joven, lo he contado en otros espacios, de 23 años, llamada Yadilka Pérez, se lanza al mar a las 11:30 de la noche del 5 de marzo. Yo, con mi sensibilidad, que vivo enfrente del lugar donde la joven se lanza, trato de ayudar, esperamos a que llegue el 911 y vemos el proceso, cómo se desenvuelve. Y veo a los bomberos haciendo una labor extraordinaria, pero sin herramientas. Al día siguiente, 6 de marzo, llamo a Luis Miura, quien es del PRM, y le digo, Luis, que yo sé que él es obviamente el director encargado de los bomberos aquí en el Gran Santo Domingo, yo quiero sumarme a apoyarte, a buscar dinero con los empresarios, ya que estoy viendo que el gobierno no les está dando los insumos que requieren para hacer las atenciones a las emergencias. Porque también vi el protocolo, que lo conozco al dedillo, que no fue aplicado correctamente. De ese incidente, la joven fallece, aunque había pedido muchísimo auxilio, no la rescatan con vida, Yadilka.
otro joven desaparecido de 21 años que se lanzó al mar para tratar de auxiliarla y 2 jóvenes salieron con vida, los pudieron rescatar. Es decir, que de 4 personas, solamente 2 pudieron ser salvados por los jóvenes bomberos que hicieron toda esa labor de rescate. No habían pasado 2 horas cuando yo recibí esa llamada para ofrecerme que fuese la compañera de boleta de Abel Martínez, a quien le agradezco enormemente la confianza depositada en mi persona. Como yo soy creyente, sentí que Dios me estaba mandando un mensaje. Una señal. Sí, una señal. Porque yo sigo ayudando, porque el que le gusta servir sirve desde diferentes lugares donde se encuentre. Desde la Academia Internacional, desde un club de lectoras que tengo, donde promuevo el desarrollo de la mujer, que tiene ya 6 años trabajando para que la mujer dominicana desarrolle su máximo potencial, y desde diferentes puestos, desde el Círculo de Cultura Democrática, haciendo análisis de políticas públicas y de situaciones de movilidad, de salud, entre otras, porque también soy investigadora, pero con la intención también siempre firme de hacer propuestas de soluciones. Y ya en este momento entiendo que Dios me quiere aquí para ser voz de tanta gente que no es escuchada, porque cada día se ratifica más que estamos dejando sin voz, sin visibilidad, las necesidades nacionales. Y se les está ocultando a través de mucha publicidad pagada, se nos está manipulando, y quiero ser enfática en este sentido. Y como yo soy una justiciera de personalidad desde muy joven, no me gustan las injusticias, estoy en el lugar correcto y con la gente correcta. Y muy agradecida de Dios de esta oportunidad, por lo que sí van a tener a Soraima Política por largo tiempo. Excelente. Pero no me dijo que respondió a esa llamada. Bueno, yo pedí un tiempo. Lo primero que respondí fue, muchísimas gracias. No, ¿Quieres ser mi compañera de boleta? No, eso no fue así. Paola, espérate, porque eso no es tan Hay rápido. Las formas. No, claro. Yo estaba en un entrenamiento de inteligencia artificial en ese momento, que cuando salí ya lo tenía ¿Cómo que tú haces tantas cosas? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué tiempo? Yo he hecho la certificación. Esposa, madre, abuela, ¿verdad? Docente. Sí. Docente, o sea, yo sé que hace muchas cosas. Sí, hago muchas cosas. Bueno, tú sabes que soy deportista. También. Yo soy medioambientalista. Bueno, gracias a Dios. En una de todas esas cosas te llamaron. Me llamaron, cogiendo clases de inteligencia artificial, que esos son los temas. Señores, para la juventud, nosotros vamos a llevar mucha innovación, inteligencia artificial al gobierno de Abel Martínez y Soraima Cuello. Así que ya ustedes saben, va a ser una verdadera transformación del país, recuperando el sueño dominicano. Bueno, pues entonces me llaman. Yo digo, es urgente porque estoy en un entrenamiento. Sí, salga, que es urgente. Y cuando yo salgo, Danilo Medina me saluda y me dice que me va a poner con Abel Martínez. Pero fueron los dos. Entonces me pone Abel Martínez. Y, en speaker. Bueno, yo no sé si estaba en speaker, pero me pasa la llamada y él comienza a valorar mi trabajo, mi responsabilidad, mis resultados comprobados, porque para Abel Martínez, que es un gerente también con resultados comprobados, era muy importante tener una compañera de boleta que le acompañara a implementar esa gran obra de gobierno que él tiene previsto realizar en nuestro país. Y cuando me lo dice, yo estoy, mira, ya tú sabes, quedo en shock, muy agradecida. Pero le pido un tiempo para hablarlo con mi familia y llegué a mi casa dando gritos. Dando gritos que la señora me dice de que fue que se murió alguien, porque yo, ¿cómo y ahora qué hago? Porque de verdad demasiadas preguntas, me imagino. Sí, y también yo soy una persona... ¿Sintió miedo? Mucho miedo. Sí. Mucho miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a muchas cosas. Primero, yo estaba en proceso de proyectos personales en los cuales creo, como por ejemplo esa Academia Internacional de Innovación y Tecnología, queriendo apostar a la juventud y al desarrollo nacional. Segundo, estaba en un programa de radio con Yagna Tavares, es decir, con varios proyectos como asesora en empresas privadas en ese momento. Es decir, yo mantengo las picotas. El pluriempleo, óyeme, como asesora en varias instituciones, empresas, mi proyecto, mi emprendimiento, que soy muy emprendedora, así que entiendo a los emprendedores y vamos a hacer muchas cosas por los emprendedores, comenzando por quitarle ese anticipo y facilitar el pago de los impuestos, que eso es importante, muy importante. Bueno, y entonces es primero, ¿y qué va a pasar con todos mis proyectos? Pero también era como ese sentir de el bien mayor. Yo soy muy creyente, como ya he dicho, y en todo amar y servir, decía San Ignacio de Loyola. Y mira, me emociono mucho, porque al final uno termina poniendo de lado sus proyectos personales
por el bien mayor. Y yo creo que el país en este momento necesita gente de verdad con compromiso. Gente, exactamente, que le duela el país. Yo he visto, porque no es un sentir, yo he visto que hay mucha gente que nos ha engañado, que me ha engañado a mí también. Me siento decepcionada de tanta gente que yo pensaba que de verdad le dolía el país. Pero me he dado cuenta, y quizás por eso hoy vine un poco más afectada, de que lo que le duele es su propio interés y su propio bolsillo. Entonces, dicho eso, señores, vamos a identificar quiénes son realmente los que sí están preocupados por tu patria, por esta que es de todos, que nos duele a todos. Yo sé que ustedes también se han decepcionado en algún momento de sus vidas. Yo en lo personal lo estoy en este momento, al día de hoy, de mucha gente que yo pensaba que tenían otros valores, que nos unían las lealtades, que nos unía la patria, que nos unía la clase media, el emprendimiento, esa mujer trabajadora, esa madre soltera, esos jóvenes que quieren echar para adelante. Pero que cuando yo veo Fran Olivares, que no es verdad, que lo que le dolían era o el poder o un cargo público, la verdad es que Dios les acompañe. Tú sabes que si tuviésemos un grupo de Patreon, alguien dijera taguéalos. A ver quiénes son, etiqueta y protocolo, Franchi. Claro, no, es de verdad. No, Dios, si quieres un nombre, dilo. No, hay mucha gente. Ustedes los ven y están ahí, señores, son públicos. Todos los días sale. Son públicos. Lo que pasa es que a uno no les cree más que a otros. Entonces, definitivamente, aquí estamos luchando por nuestro país. Claro, Soraima, mira, no me quiero ir sin preguntarte, bueno, aprovechar el espacio, porque algo que le preocupa a la comunidad de Patreon y a esta comunidad tan linda de Gepiano es el tráfico. ¿Cuánto tiempo invertimos en tráfico, al estrés que nos sometemos cuando salimos con ahogados, que vamos a llegar tarde, que el colegio, o sea, el tiempo, el tiempo nuestro se ha visto comprometido en un vehículo. Pero esas son de las cosas que han retrocedido, Paola, pero en gran escala. Nosotros dejamos un plan de movilidad urbano sostenible que incluía una mirada de los motoristas, de los peatones, que incluía, óyeme bien, 10 corredores listos. Nosotros dejamos reglamentos, nosotros dejamos un programa hecho, trabajado técnicamente, que no se ha implementado en 4 años. Entonces tú me dices, pasó un año. Pero se implementó en la gestión pasada. Nosotros, óyeme bien, nosotros trabajamos todos los estudios técnicos. Creamos el Intran, unificamos ahí 5 instituciones. Aperturamos la Escuela de Educación Vial, a la que no se le ha dado seguimiento, a la que dejamos listos un sinnúmero de reglamentos ya incluso en vistas públicas que ni siquiera se han aprobado, porque ahí es donde entra también mi reflexión. Señores, son 4 años, no son 2 días que han pasado, son 4 años. Entonces, cuando yo veo que implementan 3 de los corredores que dejamos listos, que además han implementado esos 3, de 10 que ya habíamos trabajado, no sacan las chatarras. Tú dices, lo implementan a medias. Y al final, esas mismas chatarras se van para otro sitio, para otro corredor, y siguen dificultando el tráfico. Entonces, termina uno entendiendo que lamentablemente hemos retrocedido en el tráfico. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí en el Gran Santo Domingo, de manera puntual, todos los vivimos diariamente. Y ustedes me pueden buscar en espacios públicos donde lo he dicho. Yo estaba loca por comprarme un motor. A mí no me han dejado. Sí, no, de hecho, muchos jóvenes están optando por montarse en un motor. Atención, de verdad. No, yo de verdad lo había pensado. Y mi familia me ha detenido. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo tiempo, calidad de vida. Se nos está generando muchísima ansiedad, depresión, porque las vías públicas están colapsadas y no vemos un plan integral que se esté implementando. Emma, no lo voy a decir así, pero si se está haciendo algo, se está haciendo muy poco porque no es visible. No hay inspección técnica vehicular, aquí no hay un control de los semáforos, aquí, entonces... Pero en el debate, la respuesta de la vicepresidenta Raquel Peña es... Estamos trabajando. Y que no son de planes.
Hubo un par de momentos, Perdón. digamos, Picantes. interesantes, picantes, sazonados en el debate. Que la gente ya los vio, no hay que hablar No hay mucho que de entrar eso. en detalles. Pero sí me gustaría saber qué pasó después del debate, porque como que la vicepresidenta Ella se salió fue. un ¿Qué poco pasó ahí? ¿Por qué rápido. ella se fue? ¿Ustedes han Estoy vuelto a haciendo la hablar? pregunta que hubiese hecho Julio, ¿eh? Ustedes Mira, han vuelto a la hablar verdad después es que yo le tengo mucho respeto a Raquel Peña. Ella lo sabe, la aprecio. Y antes de entrar en el debate, yo le comenté que ella tenía que saber que yo iba a presentar cosas con las que obviamente no estaba de acuerdo con el gobierno. O sea, que la advertiste. Ah, Yo la ¿y advertí. qué ella le Te dijo? pusiste adelante. Yo la advertí, no, porque yo soy una persona muy ética, muy íntegra. Y si tenemos una relación personal, yo quise decírselo. Quise decírselo. Entonces ella lo sabe. Y otros funcionarios del gobierno también me conocen y saben que yo, tanto de manera privada, sobre todo privada, he hecho recomendaciones por el bien del país. Porque aquí de lo que estamos hablando no es de un partido de gobierno. Aquí estamos hablando de lo que es de todos. Y que si yo técnicamente identifico que hay debilidades y cosas que se pueden hacer mejor, yo se los voy a recomendar y no tengo que hacerlo ni siquiera público. Y ellos saben quiénes son porque me había reunido con ellos ¿Ustedes antes saben de... quiénes son? Ellos saben porque yo me había reunido con ellos antes de esta candidatura y le había hecho un sinnúmero de recomendaciones. Con la mejor de las intenciones, porque al final, cuando yo salgo a las calles y me siento insegura porque me van a atracar o porque uno de mis hijos va a tener una dificultad, es porque yo vivo aquí, yo quiero que el país esté seguro. Entonces, nada de lo que yo estoy haciendo es por demagogia, nada de lo que yo estoy diciendo es porque, no, porque yo soy la mejor. No, es porque podemos hacerlo mejor. Yo estoy segura de que lo podemos hacer mejor. Entonces, en definitiva, con el respeto que ella sabe que yo le tengo, sería irresponsable de mi parte si no doy las alertas que corresponden, de manera privada, como lo he hecho, y de manera pública. Entonces, todos los que queremos un mejor país, por responsabilidad, tenemos que levantar nuestra bandera, tenemos que levantar nuestra voz y de manera específica, señores, ir a votar el 19 de mayo, porque después de 4 años, el balance no es positivo, lamentablemente. Tenemos retrocesos en prácticamente todos los indicadores nacionales. Y óyeme bien, Fran, lo que tanto se criticó en la oposición es lo que más se ha hecho en esta gestión de gobierno. ¿El qué? Pero ¿Cuál todo, parte? todo. Etiqueta y protocolo. No es todo. Ahí están los datos y ahí están los videos. La gente lo vive subiendo. Pero si yo te preguntara 2 cosas que se han hecho bien, porque en realidad debe haber algo que se haya hecho bien. Digo, yo puedo decir algunas cosas, no muchas. No, pero... yo creo que el turismo no ha retrocedido. En el turismo hemos tenido avances, se le ha dado continuidad a un sinnúmero de proyectos que ya se tenían. Y el turismo, aunque se puede seguir todavía ampliando mucho más y diversificándose, que es parte de nuestro plan, ahí hay luces, hay más luces que sombras y ese es un aspecto que tenemos que resaltar definitivamente. Bueno, yo creo que la verdad que ha sido un episodio bastante interesante. Enriquecedor. Claro, no, de eso yo no tenía duda tampoco, porque no, lo que pasa es que, como decía anteriormente, yo conozco a Soraima, sé que conoce mucho el Estado. Incluso cuando algunas personas que vieron el debate cuestionaron que de dónde tú sacaste todos esos datos, yo le decía, señores, de verdad ella se lo sabe, porque ella Soraima, le hago. Bueno, pero tú sabes que yo investigo, a mí me gusta. Por eso digo, yo soy investigadora. ¿Preparaste? ¿Con qué No, tiempo tú quieres, de pero déjame antelación? decirte algo. A mí hay gente que me estaba relajando al día siguiente, que dije que si yo tenía en la pollina un chivo para cerrar de manera cómica. No, lo que pasa es que la preparación viene también de muchos años de experiencia, de que a mí me gusta hablar con evidencias. Yo no soy una política, en este caso, que voy a estar haciendo juicios de valor sin fundamento. Y lo más importante, señores, mi carrera profesional de más de 25 años de experiencia, yo no la voy a echar por el suelo por decir un dato que no es correcto. Claro. Es decir, al final, todos seguimos aquí, después del 19 de mayo hay vida, e imagínense ustedes que yo salga a hablar mentiras. Aquí estamos todos. Yo voy a perder mi credibilidad por hablar mentiras. Eso bajo ninguna circunstancia. Lo que yo soy, se lo debo a mucho esfuerzo y sacrificio, y lo voy a cuidar a como dé lugar. Es decir, que siempre voy a hablar con fundamento, y todo lo que he comentado aquí tiene fundamento.
Y bueno, al día siguiente salió el Diario Libre ratificando la Sí, yo vi estadística una- que yo había ofrecido, porque Claro. todo es público, lo podemos incluso buscar en línea. Yo Atención. había venido trabajando muchísimos de estos aspectos porque uno de los temas que a mí más me preocupa es también cómo el índice global de gestión del talento, no de gestión, global de competitividad del talento, también se está deteriorando. Y eso, aunque para muchos no es importante, implica una desmejora de nuestras empresas, implica una desmejora en la competitividad nacional y hasta de la inversión extranjera. Es decir, porque es un círculo. Sí. Y ahí es donde conecto con la parte de la educación. Si nosotros no tenemos personas formadas, competitivas, y todo eso yo, porque lo he estado estudiando, lo he estado analizando desde hace ya bastante tiempo y le doy seguimiento a cómo van los indicadores, entonces al final tú dices, wow, no vamos por buen camino. Esa es la conclusión. Atención, Raúl Vaz, que te puse los datos y todavía no me has respondido. Ay. Finalmente, ¿de quién es Burocracia Cero? ¿De quién es? Señores, yo les recomiendo que entren porque nosotros tuvimos un proyecto muy ambicioso que trabajaba lo mismo, solo con un cambio de nombre, se llama RD más simple. Lo pueden buscar, RD simple. Que Y ahí previo está. al- Claro, que incluso no fui yo que lo comencé, eso lo comenzó Rafael Paz. Que tuvo Cuando antes que- cuando estaba como director de competitividad, cuando él estuvo como director de Soraima. eso del Partido de la Liberación Dominicana. Siempre hacemos proyecto comenzó. una recomendación, libro, película, podcast. Yo sé que quizás en la campaña no te da tanto tiempo, pero una recomendación para los... No, pero tú sabes que Bueno, yo- a ella y nos aparentemente ven. el tiempo le alcanza bastante, porque hace de Bueno, todo. mira, yo tengo un libro que me lo regaló un cliente de Ray Dalio que se llama Principios. Principios. Ese libro yo lo recomiendo, es de uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Para mí es una Biblia. Le agradezco a mi cliente, que él también tiene un club de lectura dentro de su empresa, y como él sabe que yo leo y promuevo la lectura, lean ese libro, Principios, cómo usted crece basado en principios. Y hay otro que es de Colin Powell, que se llama también Colin Powell, que yo nunca pensé que iba a leer un libro de Colin Powell y que lo iba a recomendar y que lo recomiendo mucho se llama Principios que funcionan en la vida y en el liderazgo. A todo el que quiere hacer Muy gestión bueno ese pública, léalo también. Pero el de Principios de Ray Dalio es una joya para todo el que quiere emprender, todo el que trabaja, para todo el dominicano que desea echar para adelante. Yo lo recomiendo. Ray Dalio, Principios. Bueno, gracias, Soraima. Te esperamos pronto otra vez por aquí. Volveré como vicepresidenta, así que ya ustedes saben. Yo espero que por sí. venir. Así Gracias será. por Yo cuento venir, con eso. Soraima. Gracias a ustedes por la Gracias, sí. invitación. Nos vemos el próximo.